La tentación nunca comienza con un grito, comienza con un susurro, con una idea leve, casi imperceptible, que parece demasiado inofensiva para ser peligrosa. Así es como el mal trabaja, no con fuerza, sino con sugestión, no empujando, sino invitando. La voz que destruye el alma raramente suena aterradora, suena familiar. Y es por eso que tantos caen, porque confunden seducción con libertad e invitación con elección. La Biblia describe este proceso en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Santiago no habla de un instante, sino de un proceso. La tentación es una carretera pavimentada en silencio. Comienza en la mente, madura en el corazón, se repite en el cuerpo y termina en el alma. Nadie cae de repente, cae despacio, un pensamiento a la vez. El propósito de este video es revelar los 8 niveles de la tentación, el camino invisible por el cual Satanás conquista el control espiritual. Cada nivel es una etapa de ese proceso. La sugestión, la curiosidad, el placer, la culpa, la vergüenza, la dependencia, la negación y, por fin, la muerte espiritual. No es solo una secuencia teológica, es una anatomía de la caída. Porque la tentación no quiere solo hacer que el hombre se equivoque, quiere hacerlo acostumbrarse con el error. Quiere que el pecado parezca parte de su identidad. Y cuando eso sucede, la voz del enemigo no necesita más eco, porque ya habla desde dentro. La tentación es el instrumento más antiguo y más eficaz del mal. Ella no impone, ella convence. No usa miedo, usa deseo. No promete dolor, promete placer. Y el alma, fascinada por el brillo, olvida que toda luz fuera de la presencia de Dios es solo reflejo de fuego. El enemigo no crea nada. Él imita. Por eso, toda tentación es una copia distorsionada de algo que Dios creó para el bien. Es el amor sin compromiso, el poder sin propósito, el placer sin límite. Y el hombre, engañado por lo que parece bueno, no percibe que el veneno fue servido en copa de oro. Piensa en cuántas veces el mal no te empujó, solo sugirió. Te lo mereces. Nadie lo va a saber. No es tan malo. Son frases pequeñas, pero cargadas de veneno dulce. Y cuando el hombre deja de rechazar el primer pensamiento, él ya dio el primer paso. La caída nunca comienza con el acto, comienza con el permiso. Pero es importante entender, la tentación no es pecado. El error está en dialogar con ella. La victoria espiritual comienza cuando se corta el mal antes de que cree raíces. Por eso, este video no es sobre culpa, es sobre conciencia. Porque solo quien entiende cómo la tentación opera puede resistir cuando ella se disfraza de confort. Tal vez, mientras oyes esto, te acuerdes de momentos en que el mal te susurró en silencio. Tal vez recuerdes algo pequeño, una elección que parecía neutra y poco a poco se transformó en peso. La buena noticia es que todo camino de caída tiene una salida, y ella comienza con la luz de la verdad. Por eso, en los próximos minutos, vamos a recorrer los 8 niveles de la tentación, uno a uno, hasta entender cómo el enemigo prende, pero también cómo Dios libera. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple. Suscríbete al canal para continuar acompañando esta serie espiritual y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás mirando. Es bonito imaginar este mensaje llegando a lugares diferentes, tocando personas que tal vez nunca se conocerán, pero están luchando contra las mismas tentaciones. Ahora, respira hondo. Cierra los ojos por un instante. Toda guerra espiritual comienza dentro, y toda caída también. El primer paso de la tentación es el más sutil de todos, la sugestión. Nivel 1. Sugestión.
La tentación nunca comienza con algo visible. Ella no se presenta de forma explícita, ni llega con olor a azufre. Ella viene como una idea discreta, casi inocente, que parece nacer dentro de la propia mente. Un pensamiento suelto, una invitación interna. ¿Por qué no? Y lo más peligroso es que, en la mayoría de las veces, el hombre cree que fue él quien pensó. El enemigo no grita, él susurra, no fuerza, propone. La sugestión es el primer escalón del control espiritual y es también el más sutil. Ella no quiere convencer al hombre de que el mal es bueno, sino de que el mal no es tan grave. La tentación no miente diciendo, esto te destruirá. Ella insinúa, te mereces un descanso. Es el tipo de frase que no parece pecado, parece justicia. Y es así que el mal conquista el primer territorio, el de la justificativa. En el Edén, la serpiente no quebró la orden divina con violencia, no necesitó amenazar ni prometer el infierno. Apenas plantó una pregunta. ¿Es que Dios dijo de verdad? El resto Eva lo hizo sola. Alimentó el pensamiento. Y es eso que la tentación hace hasta hoy. Ella apenas entrega la semilla. Quien riega es el corazón. Piensa en alguien que carga un resentimiento. El enemigo no dice, odia a esa persona. Él apenas sopla. No necesitas perdonar ahora. Deja para después. Es una sugestión pequeña, pero suficiente para trabar el perdón. Y día tras día, el rencor crea raíces, hasta volverse parte de la identidad. Así funciona el control espiritual. Comienza con concesiones sutiles. La Biblia advierte, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La palabra clave aquí es sencillez. El mal se aprovecha de la complejidad, de los análisis, de las racionalizaciones, de los y sí, pero la fe genuina es simple. Dice no cuando necesita decir no, sin necesitar justificativas. Y es justamente por eso que el enemigo no soporta la sencillez, porque ella es el reflejo directo de la obediencia. La sugestión es el campo de batalla más invisible del alma. Es el momento en que el hombre aún no hizo nada, pero ya permitió que el enemigo hiciera morada en su mente. Una imagen, un pensamiento, un recuerdo, todo parece inofensivo. Pero cada pensamiento aceptado sin filtro es una puerta entreabierta. Y puertas abiertas no preguntan quién va a entrar. El enemigo sabe que el pecado es un proceso de repetición. Por eso, él no necesita vencer de una vez. Basta vencer hoy. Basta que el hombre no rechace el primer pensamiento. Porque el pensamiento no rechazado se vuelve deseo. El deseo no controlado se vuelve acción. Y la acción repetida se vuelve prisión. La tentación es apenas el primer paso de un ciclo que se disfraza de libertad. Por eso, el secreto de la victoria no está en luchar contra el mal después de que él entra, sino en cerrar la puerta antes. El verdadero guerrero espiritual no es el que resiste al pecado, es el que no negocia con él. Y eso comienza en el instante en que el pensamiento es identificado. Un corazón vigilante no elimina tentaciones, apenas las reconoce a tiempo de vencerlas. ¿Cuántas veces percibiste que algo comenzó pequeño y solo después entendiste que era una trampa? Esa es la naturaleza de la sugestión. Ella parece neutra, pero es intencional. Y cuando el hombre se acostumbra a oír esa voz, la curiosidad despierta. Y el próximo paso viene casi sin percibir, la aproximación. Nivel 2. Curiosidad. La sugestión fue lanzada, y ahora la curiosidad despierta. El hombre, que antes ignoraba el error, comienza a observarlo de lejos. No se involucra, apenas mira, pero es mirando que se aproxima. La tentación no necesita de prisa, basta que la mente permanezca interesada, y la curiosidad, cuando no es contenida, transforma el observador en participante. La curiosidad es el fuego del alma, y el fuego
por naturaleza, quema. El problema no está en sentir curiosidad, sino en usarla en el territorio equivocado. Hay curiosidades que elevan sobre el bien, sobre la sabiduría, sobre la verdad. Pero hay curiosidades que abren puertas que deberían permanecer cerradas. El hombre, seducido por la idea de entender el mal, se aproxima del abismo diciendo que es apenas para ver de cerca. Pero nadie observa el fuego sin sentir el calor. El enemigo sabe que el ser humano es atraído por lo que es prohibido. Por eso, él no ofrece el pecado directamente, ofrece la curiosidad sobre él. El mismo impulso que llevó a Eva a mirar para el fruto es el que lleva a tantos hoy a testar sus límites. Voy solo a ver lo que pasa. No voy a involucrarme. Es solo una vez. Y es en ese solo que las cadenas comienzan a formarse. Porque el mal nunca necesita de mucho. Basta un inicio. Piensa en alguien que decide asistir apenas a un contenido que sabe que no debería. Al comienzo hay excitación. El corazón aún resiste, la conciencia aún alerta. Pero la curiosidad habla más alto. Es solo por hoy, es solo para entender. Y cuando termina, el arrepentimiento viene, pero ya es tarde, porque la mente registró el placer. Y todo lo que el cerebro asocia a placer, él desea de nuevo. Así el enemigo crea el ciclo. Primero despierta el interés, después prende por el placer. En Proverbios capítulo 7 hay una descripción perfecta de ese proceso. Un joven camina junto a la esquina de la mujer extraña, apenas observando. Él no entra, no toca, no habla, apenas pasa por cerca. Pero el texto termina diciendo que él sigue como buey al matadero. Esa es la fuerza de la curiosidad. Ella disfraza la caída como paseo. Nadie decide perderse, apenas decide no alejarse. El curioso espiritual cree estar en el control. Piensa que puede jugar con el límite sin sobrepasarlo. Pero el mal no tiene línea divisoria visible. Él es hecho de zonas grises. El alma comienza a familiarizarse con aquello que antes causaba repulsa y sin percibir ya no siente más desconforto. El pecado deja de parecer monstruoso y pasa a parecer humano. Es en ese momento que el peligro se vuelve real, cuando el error pierde el rostro y gana simpatía. La curiosidad es el terreno fértil de la tentación. Mientras el pensamiento aún era apenas una semilla, el hombre tenía elección. Pero cuando él se aproxima para mirar, la raíz comienza a crecer. El enemigo no necesita más plantar. Ahora él solo necesita regar. Y él hace eso con imágenes, con recuerdos, con oportunidades disfrazadas de coincidencia. La vida parece conspirar para facilitar lo que el corazón ya está dispuesto a desear. Y cuando el hombre se da cuenta, ya está involucrado, no por decisión consciente, sino por acumulación de pequeñas concesiones. Lo que comenzó con una sugestión ya se transformó en fascinación. Y la fascinación es la forma más elegante de prisión. Porque quien está fascinado no siente corrientes, siente encanto. ¿Ya te pillaste aproximándote del error apenas para ver cómo es? Ese es el momento más peligroso de la tentación, el instante en que el mal aún parece interesante. Y cuando la curiosidad se mezcla al deseo, el próximo paso es inevitable: el placer. Nivel 3. Placer. El placer es el punto en que la tentación deja de ser teoría y se vuelve práctica. Es cuando el hombre, finalmente, toca lo que antes solo observaba. Y por un instante, todo parece hacer sentido. La culpa se calla, la conciencia adormece y el error gana otro nombre: necesidad. El placer es el argumento más antiguo del enemigo y el más convincente, porque él no convence por la lógica, sino por la sensación. La tentación no dice esto es errado, dice esto es demasiado bueno para ser errado. Y el hombre, dominado por lo que siente, deja de oír lo que sabe. El placer tiene ese poder.
embotar la conciencia. Él da al pecado una apariencia de recompensa, una sensación de merecimiento. Por eso es tan peligroso, porque no parece pecado, parece consuelo, alivio, descanso. Pero lo que conforta el cuerpo puede estar, al mismo tiempo, corrompiendo el alma. El placer es el punto de inflexión de la caída. Hasta aquí, el hombre aún podía recuar sin heridas profundas, pero cuando experimenta, el cuerpo aprende, y el cuerpo es un excelente alumno. Él graba el estímulo, repite el comportamiento y luego pasa a exigir más. El alma, que debería comandar, se vuelve rehén de la propia química, y el espíritu, antes sereno, ahora lucha contra lo que el cuerpo desea. La guerra interior comienza, y toda guerra interna desgasta, especialmente cuando el hombre intenta vencerla solo. El enemigo sabe de eso. Por eso, él no tiene prisa en condenar, prefiere viciar. No necesita destruir de una vez. Basta mantener al hombre preso en la repetición. La tentación no busca un error, busca un hábito, y el placer es el cemento con que ese hábito es moldeado. Cada nueva experiencia refuerza la ilusión de que es solo eso que me hace sentir vivo. Pero el placer sin propósito no trae vida. Apenas sacia la sensación de muerte. Piensa en alguien que, en un momento de fragilidad, se entrega a algo que sabe ser errado. En el instante siguiente siente culpa, pero también siente falta. Promete que no hará de nuevo, pero dentro de sí una parte ya desea repetir. Es el vicio emocional naciendo. Y como toda dependencia, él no necesita de placer constante, solo de recuerdo. La mente, una vez contaminada, transforma la tentación en necesidad mental. Y el hombre comienza a justificar el error como si fuera necesidad humana. El placer, aislado de Dios, es un maestro cruel. Él da sin realmente ofrecer, entrega sin rellenar. Y el hombre, confundiendo sensación con sentido, busca cada vez más, sin nunca saciar. La Biblia habla de eso en Proverbios, capítulo 27, versículo 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco los ojos del hombre se sacian. El placer es el reflejo de ese versículo, un hambre que crece conforme es alimentada. Cuanto más el hombre tiene, más siente falta. Cuanto más siente, menos percibe. Y cuando percibe, ya está preso. El enemigo no necesita más sugerir nada. Él apenas observa. El placer ahora hace el trabajo solo. La tentación se volvió un ciclo autosustentable. El hombre cae, se arrepiente, promete, recae. Cada caída debilita un poco más la conciencia. Y cuando la conciencia pierde voz, el alma comienza a morir despacio. Pero hay algo misterioso en ese punto. Junto con el placer nace también la culpa. Porque el espíritu, mismo debilitado, aún reacciona. Es como una brasa debajo de las cenizas, apagada en la superficie, pero aún caliente por dentro. La culpa es la señal de que el alma aún vive. Y es sobre ella que el próximo nivel se construye. ¿Ya sentiste culpa mismo mientras aún sentías placer? Esa mezcla es la alerta divina más nítida que existe. Es el alma diciendo, yo aún estoy aquí. Pero si el hombre ignora esa voz y sigue repitiendo el error, la culpa se transforma en tortura y la tentación, antes placentera, se vuelve prisión. Nivel 4. Culpa. La culpa es el eco del alma intentando sobrevivir. Es el grito que viene después del placer, cuando el silencio vuelve a ocupar el espacio. Durante el pecado hay euforia, después de él hay vacío. Y el vacío es el recordatorio de que el hombre puede haber vencido la conciencia por algunos minutos, pero no consiguió engañar al espíritu, porque el cuerpo se satisface rápido, pero el alma tiene memoria, y ella recuerda de todo lo que fue cambiado por un instante de placer. La culpa es incómoda porque es sagrada. Ella no viene del enemigo, viene de Dios.
Es el recordatorio de que el hombre aún está vivo, de que el Espíritu Santo aún habita en algún lugar dentro de él. El diablo quiere que el hombre peque sin sentir. Dios permite que él sienta para que aún pueda volver. Por eso, la culpa no es punición, es señal de amor. Ella muestra que el alma no murió completamente, apenas se enfermó. Y mientras hay culpa, hay esperanza. Pero el hombre, en vez de oír la culpa, intenta callarla. Él promete, negocia, relativiza. Fue solo una vez. Dios entiende. Todo el mundo se equivoca. Frases que no curan, apenas adian el confronto. Y cuanto más el hombre intenta esconder el peso, más el peso aumenta. La culpa es un recordatorio que no se apaga con distracción. Ella se pega en el alma hasta ser tratada con arrepentimiento real. Pero, como duele mirar para el propio error, el hombre prefiere esconderse, y es en ese escondite que la tentación gana fuerza nuevamente. Piensa en alguien que repite el mismo pecado todas las semanas. Él llora, se arrepiente, pide perdón, pero en el fondo sabe que va a caer de nuevo. No porque quiere, sino porque aún no odia el pecado. La culpa lo visita, lo hace prometer cambios, pero después se transforma en rutina. Él comienza a confundir arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento llora, arrepentimiento cambia. Y cuando el lloro no produce cambio, el corazón endurece. La culpa entonces deja de ser instrumento de cura y pasa a ser instrumento de tortura. La Biblia describe esa tensión en Salmos, capítulo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Ese es el peso de la culpa no confesada. Ella envejece el alma, consume la energía, quita el sueño. El hombre intenta seguir, pero carga un fardo invisible. Nada lo satisface, porque el placer perdió el brillo y la culpa tomó el lugar de la paz. El enemigo conoce bien ese estadio. Por eso, él no intenta más seducir. Ahora, él acusa. El mismo que susurró, ¿por qué no? Ahora grita, nunca más serás perdonado. Y el hombre, preso entre el placer pasado y la vergüenza presente, cree. Ese es el truco más cruel de la tentación, hacer que el hombre dude del perdón que lo salvaría. El diablo no quiere solo que el hombre peque, quiere que él crea que no puede volver, porque un alma desesperanzada es un alma dócil en las manos del enemigo. Pero Dios, al contrario, usa la culpa como invitación. Cuando el peso aprieta, Él no está puniendo, está llamando. El dolor que el hombre siente es el dolor del parto espiritual, el inicio de algo nuevo queriendo nacer. Y toda restauración comienza exactamente aquí, en la incomodidad. Cuando la conciencia aún duele, es señal de que el espíritu aún habla. Y esa voz, mismo fraca, aún es el puente de vuelta a la luz. ¿Ya sentiste culpa por algo que sabías estar errado, pero aún repetiste? Si sí, sepa que eso no te condena, te alerta. La culpa es la alarma del cielo tocando dentro del alma. Y, si ignorado, la alarma se transforma en vergüenza. Y es allá, en el próximo nivel, que el hombre deja de oír la voz que lo llama y pasa a huir de ella. Nivel 5. Vergüenza. La vergüenza es el espejo del alma rajado. Ella no muestra quién el hombre es, muestra lo que él hizo, repetido veces de más. Y cuanto más él intenta arreglar el reflejo, más se ve distorsionado. La culpa decía, te equivocaste. La vergüenza susurra, tú eres el error. Y esa es la diferencia que destruye, porque la culpa aún apunta para Dios, pero la vergüenza apunta para el suelo. La vergüenza no nace de la voz de Dios, sino del eco del enemigo. Dios corrige en amor, el enemigo acusa en desesperación. La vergüenza es el instrumento más eficaz de alejamiento, porque no aprisiona el cuerpo, aprisiona la mirada. El hombre no consigue más levantar los ojos para lo alto, no se siente digno de orar, de cantar, de pedir perdón. Pasa a creer que la presencia de Dios es un lugar prohibido para quien cayó, pero es justamente lo contrario.
es el único lugar donde el caído debería estar. El libro de Génesis muestra la primera escena de la vergüenza humana. Adán y Eva comen del fruto e inmediatamente perciben que están desnudos. No porque sus cuerpos cambiaron, sino porque la luz dentro de ellos se apagó. La vergüenza es el resultado de la ausencia de esa luz. Cuando el espíritu se aleja de la verdad, todo lo que resta es el peso de sí mismo. El hombre entonces intenta cubrirse con hojas, con disculpas, con ocupaciones. Pero nada tapa el agujero espiritual dejado por el pecado. El cuerpo se viste, pero el alma continúa desnuda. Piensa en alguien que se siente indigno de orar después de caer en el mismo error. Él intenta huir del recuerdo, evita ir a la iglesia, se aleja de los amigos que podrían ayudarlo. El enemigo lo observa y sonríe, porque no necesitará hacer más nada. La vergüenza es la prisión autoinfligida. Ella transforma al hombre en su propio carcelero. Y cuanto más él intenta apagar el error, más él lo revive. El pecado confesado se disuelve, el pecado escondido se pudre, y el olor espiritual de esa pudrición es lo que llamamos de vergüenza. La vergüenza corroe por dentro, quita el brillo del rostro, el ánimo del cuerpo, la fe de las palabras. Ella hace que el hombre crea que Dios se cansó, que el cielo desistió, que la oración ya no sirve. Pero nada de eso es verdad. Dios nunca se ausenta. Es el hombre que se esconde. El Señor aún camina en el jardín preguntando, ¿dónde estás? Pero el avergonzado ya no responde. Está escondido entre los árboles de sus propias justificativas. La vergüenza es la fase más silenciosa de la caída. El hombre ya no peca por placer, sino por desesperación. Ya no busca sentir, busca olvidar. Y cuando el pecado deja de ser placer y se vuelve anestesia, el corazón entra en coma. Es el estadio en que el arrepentimiento parece imposible y el orgullo comienza a parecer escudo. El hombre prefiere cargar la culpa del que admitir que necesita de ayuda. Y es ahí que el enemigo lo posee por completo, no por invasión, sino por abandono. La Biblia dice en Salmos capítulo 34, versículo 5, «Los que a él miraron fueron iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados». Pero el avergonzado ya no mira. Él mantiene el rostro vuelto para el suelo, preso al que hizo, ciego para lo que aún puede ser. Y mientras no mira para arriba, no hay luz suficiente para guiarlo de vuelta. ¿Ya sentiste vergüenza de hablar con Dios, mismo sabiendo que Él es misericordioso? Si sí, entienda, esa vergüenza no viene del cielo, viene del infierno, porque el diablo no teme el pecado, teme el arrepentimiento, y es por eso que Él hace que el hombre se esconda, mientras el propio Dios lo llama por el nombre. Pero cuando el hombre se calla y la vergüenza se solidifica, la tentación cambia de forma. El placer viró culpa, la culpa viró vergüenza, y la vergüenza ahora vira dependencia. Nivel 6. Dependencia. La dependencia es el punto en que el pecado no necesita más seducir. Él apenas llama y el hombre obedece. Lo que comenzó como curiosidad ahora es compulsión. Lo que era decisión viró reflejo. La tentación ya no necesita esforzarse. El alma hace el trabajo sola. El hombre cree que aún tiene control, pero ya no tiene. Repite el error no porque quiere, sino porque no consigue parar. Y es aquí que el enemigo revela su plan. No destruir de una vez, sino transformar el pecado en rutina. Él sabe que el cuerpo es una máquina de hábitos y que el hábito es el atajo de la prisión. Una vez que el comportamiento se instala, la conciencia debilita y el espíritu adormece. Y el hombre comienza a confundir voluntad con necesidad. El vicio espiritual es diferente de cualquier otro. Él no se alimenta de sustancias, se alimenta de ausencia. La ausencia de propósito, de comunión, de identidad. Cuanto más el hombre intenta rellenar el vacío, más el vacío crece. Porque el vacío no se rellena con repeticiones, sino con reconciliación.
Y mientras el hombre busca placer, el enemigo roba la presencia. El apóstol Pablo describió ese conflicto en Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la confesión del hombre en dependencia. Él ve el error, reconoce el error, pero mismo así lo repite. Es el cuerpo en el comando, el espíritu amarrado y la conciencia intentando respirar bajo el peso de las promesas quebradas. El vicio es el collar de hierro del alma. Aprieta despacio, pero nunca suelta. Piensa en alguien que prometió a sí mismo parar con determinado pecado. Él ora, se esfuerza, llora y por algunos días cree que venció. Pero algo pequeño acontece, un gatillo, un recuerdo, una soledad repentina y todo vuelve. El enemigo observa y sonríe. Él no necesita más trabajar con tentaciones nuevas porque el propio hombre se volvió autosuficiente en caer. Es el ciclo perfecto del control espiritual. El enemigo apenas planta y el hombre riega. La dependencia espiritual no es solo sobre el acto, es sobre el sistema de pensamiento que lo sustenta. El hombre pasa a organizar su vida en torno del error. Elige lugares, horarios y personas que no lo confronten. Evita todo lo que pueda despertar arrepentimiento. La mente comienza a proteger el propio cautiverio, como si fuera hogar. Y toda tentativa de liberación parece invasión. Ese es el paradojo del alma cautiva. Ella defiende lo que la destruye. Al inicio, el hombre pecaba por elección. Ahora, peca por reflejo. Y esa es la diferencia entre tentación y esclavitud. La tentación pide permiso. La esclavitud age por instinto. El placer que antes traía alivio, ahora solo trae cansancio. El error se vuelve automático, sin emoción, sin brillo, sin sentido. Pero el hombre continúa, no porque desea, sino porque no sabe más vivir sin el veneno. Y mientras la dependencia crece, la fe disminuye, la oración se vuelve rara, el arrepentimiento se vuelve mecánico, la esperanza se vuelve distante. El diablo no necesita más engañar, solo mantener el silencio. Porque cuando el alma se acostumbra al cautiverio, el infierno no necesita empujar, basta observar. ¿Ya sentiste que algo dejó de ser elección y pasó a controlarte? Si sí, entienda. Eso no es señal de flaqueza, es señal de batalla espiritual. La dependencia es el penúltimo estadio antes de la negación. Y cuando el hombre comienza a justificar lo que antes lamentaba, la ceguera espiritual se completa. Nivel 7. Negación. La negación es el último acto de resistencia antes de la rendición total. Es cuando el hombre, cansado de luchar contra el error, decide abrazarlo como parte de quien es. El pecado deja de ser una sombra a ser combatida y pasa a ser una bandera a ser erguida. El hombre ya no busca perdón, busca validación. Y lo que antes lo avergonzaba, ahora lo define. La negación comienza como un mecanismo de defensa. El corazón intenta aliviar el peso de la culpa con explicaciones, hasta que las explicaciones se vuelven creencias. No es tan errado así. Todo el mundo hace. Dios quiere que yo sea feliz, y poco a poco, el arrepentimiento es sustituido por la justificativa. El hombre no apenas repite el pecado, él lo racionaliza. Y cuando la mente se vuelve cómplice, el espíritu pierde voz. La Biblia dice en Isaías, capítulo 5, versículo 20, «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Ese es el retrato de la negación. El hombre comienza a invertir los significados, a reconstruir el mundo a su imagen y semejanza, hasta que el propio error parezca virtud. Él llama la lujuria de libertad, la rebeldía de autenticidad, el egoísmo de amor propio. El pecado se disfraza de expresión individual y el infierno se viste de empoderamiento.
En la negación, la mente se vuelve el abogado del propio enemigo. El hombre defiende lo que lo destruye y ataca lo que podría salvarlo. Critica a los que lo alertan, desprecia a los que lo corrigen, ridiculiza a los que aún creen. La voz del espíritu, antes un susurro, ahora parece silencio. Pero no es el espíritu que paró de hablar, es el corazón que paró de oír. Piensa en alguien que un día se quebrantaba por sus errores, pero ahora los exhibe como trofeos. Él no cambió apenas de comportamiento, cambió de conciencia. La vergüenza viró orgullo, y el orgullo, vestido de coraje, es la forma más sofisticada de ceguera. El hombre no apenas está lejos de Dios, cree que nunca necesitó de Él, y es eso que torna la negación tan peligrosa. Ella da al hombre la ilusión de autonomía espiritual. La negación es la anestesia del alma. Ella hace que el hombre crea que la paz es la ausencia de confronto, cuando en verdad es apenas el silencio de la conciencia muerta. No hay más culpa, ni arrepentimiento, ni inquietación. El alma se acostumbró con la oscuridad, y quien se acostumbra con la oscuridad llama la luz de incomodidad. Dios, para el hombre en ese estadio, no es más amor, es amenaza, y cualquier voz que lo llame de vuelta suena como ataque a su libertad. Pero la verdad es que el hombre negador no es libre, es cautivo con estilo. Decora la propia celda, pinta las paredes del pecado con palabras bonitas y llama eso de vida. La prisión ahora es confortable, el infierno es filosófico y el abismo parece hogar. El diablo no necesita más disfrazarse, fue invitado a quedar. Y cuando la rebeldía se torna convicción, el corazón se transforma en piedra. ¿Ya conociste a alguien que defiende aquello que un día lo destruía? Esa es la faz final de la negación, cuando el mal deja de ser tentación y se torna doctrina. Y después de ella hay apenas un último nivel, el silencio total, la muerte espiritual. Nivel 8. Muerte espiritual. La muerte espiritual no es un evento, es un proceso lento, silencioso y casi imperceptible. El hombre no se despierta un día y decide morir por dentro, él apenas para de reaccionar. Poco a poco, la voz de la conciencia, que antes era incómoda, se torna apenas ruido distante. El arrepentimiento desaparece, la oración pierde sentido y la presencia de Dios ya no es deseada. El cuerpo aún vive, el rostro aún sonríe, pero la mirada denuncia, el alma se fue. Esa es la obra prima del enemigo, no el pecado en sí, sino el entorpecimiento. El diablo no quiere apenas que el hombre peque, quiere que el hombre no sienta más nada al hacerlo. Cuando el pecado ya no duele, es porque el espíritu murió. El hombre no siente más culpa, ni miedo, ni vergüenza. Apenas un vacío tranquilo, un silencio engañador que se parece con paz, pero es apenas anestesia, es la serenidad de la desesperación. La Biblia describe ese estado en Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra insensibles aquí es clave. Significa exactamente eso, sin sensación. El hombre muere espiritualmente no cuando peca, sino cuando el pecado deja de incomodar. Piensa en alguien que ya oyó tantas veces sobre Dios que ahora ya no se avala. Las palabras pasan, pero no penetran. Los himnos tocan, pero no conmueven. El mensaje habla, pero no convence. Es el corazón que viró piedra, impermeable a la gracia. Y lo que antes era lágrima, ahora es indiferencia. No hay más resistencia, ni rebeldía, apenas silencio. Y el silencio, cuando se instala, es la sepultura del alma. Al inicio, el hombre pensaba que estaba ganando libertad. Después, creyó que estaba apenas alejándose. Ahora, percibe que no siente más falta. La muerte espiritual es el punto en que el hombre vive sin Dios y aún así piensa que está bien.
El infierno comienza así, no con fuego, sino con apatía. Es el vacío de un alma que se acostumbró a andar sola, creyendo que es suficiente. Y lo más trágico es que Dios aún habla, pero el muerto no responde. Él pasa la vida entera con el Creador tocando a la puerta, pero ya no hay nadie en casa. El corazón fue desalquilado y el trono fue ocupado por el ego. El hombre se tornó su propio Dios, y es eso que lo mata, porque ningún ser humano fue hecho para cargar el peso de gobernar a sí mismo. No obstante, mismo en la muerte espiritual hay un misterio. Dios aún espera. El Padre nunca entierra a un hijo antes del tiempo. Él observa el túmulo del alma y aún llama por el nombre. La resurrección espiritual comienza cuando una única fagulla de arrepentimiento se enciende. Y esa fagulla puede surgir de un recuerdo, un dolor, una pérdida, cualquier cosa que quiebre el silencio. Mientras el corazón aún